Así que vamos a leer el texto. ¿Ya lo tiene frente a usted? Dice así la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, estamos delante de ti y hoy de parte de ti, Señor, quiero predicar este texto, rogándote, Señor, que por medio de la sabiduría y el poder que tú das, Señor, y aquel denuedo y gracia que tú pones, Señor, al predicar en tu palabra, tú puedas, Señor, nutrir a tu iglesia, nutrirme a mí, Señor, que soy tu iglesia también, y que podamos juntos crecer, Señor, en el conocimiento tuyo, en la gracia del evangelio, en los consejos sabios y en la vida poderosa que viene de escuchar, Señor, la verdadera palabra tuya. Señor, transforma nuestro corazón, transforma nuestras vidas en esta mañana, Señor. Queremos con humildad acercarnos a ti, Señor. Y te ruego, Dios, que como siempre lo haces, te puedas glorificar en tu pueblo. Tú has decidido que un hombre imperfecto predique tu palabra perfecta, para que la gloria sea tuya, Señor, y no de aquel que la expone. Rogamos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como hemos visto, hermanos queridos, continuamos en la carta de Segunda de Timoteo. Es una carta muy pastoral, una carta del apóstol a un joven pastor, como lo hemos dicho y cada semana lo recordamos. Es una carta dirigida a un pastor de una iglesia y a través de él también a la iglesia de Cristo en todas las edades. Y es interesante porque vemos cómo este apóstol está preocupado de alguien que tiene que dirigir una iglesia, de alguien que tiene que cuidar la iglesia del Señor, porque requiere, por supuesto, bastante atención, requiere muchos detalles cuidar una iglesia, tiene muchísimas facetas, muchísimos desafíos, y es por eso que evidentemente ante la debilidad humana, ante la realidad de que quienes predicamos y quienes intentamos cuidar la iglesia y servimos al Señor en esa área, entendemos el desafío es enorme y nuestras capacidades absolutamente limitadas. Por lo tanto, el consejo de la palabra es necesario para aquellos que dirigen la iglesia puedan comprender con mayor fuerza y profundidad cómo debe hacerse cada día más. Y de la misma manera, todos estos principios son válidos también para cualquier creyente, para los desafíos que tú tienes con tu vida, para los desafíos que tú tienes con tu familia, porque guiar un hogar, guiar una familia está llena de grandes desafíos. Aquellos que somos padres y que hemos vivido experiencias de ver crecer nuestros hijos, en mi caso mis hijos son jóvenes adultos ya,
tan jovencito y joven adulto, hemos visto en perspectiva los grandes desafíos que hemos tenido en la vida para criar nuestros hijos. Ser padre es un trabajo increíble. Y trabajar en aquello requiere el consejo de Dios, porque cuando vemos nuestras propias capacidades para ser padres, también tenemos que reconocer lo limitados que somos. Y es por eso que el consejo sabio de la palabra, y sobre todo en este contexto, porque era un contexto muy complejo, un contexto de persecución. Quiero ponerles en la mente lo siguiente: esta carta fue escrita aproximadamente en el año 67 después de Cristo. El año 64 después de Cristo, Roma había sido destruida por un incendio y Nerón acusó a los cristianos. O sea, desde el momento en que esta carta fue escrita ya habían pasado 3 años de dolorosa persecución. 3 años la iglesia siendo masacrada, perseguida, prescrita en un gobierno. Ya no era un problema religioso, era un problema contra el Estado. Y el Estado perseguía a la iglesia de Cristo. Los metía presos, los mataba, los prendían como en cruces en los caminos internos de Roma para iluminar. Ese era el tipo de persecución. Y por supuesto, si alguien tiene que estar a cargo de cuidar una iglesia en ese contexto, necesita de la gracia de Dios, necesita del consejo. Y hoy día usted también está en tiempos difíciles. Estamos en unos tiempos muy complejos, unos tiempos donde nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo inundados con filosofías ateas, filosofías degradantes de la condición humana, con una antropología que no surge de la palabra, sino de una visión naturalista que destruye al ser humano, destruye la identidad, destruye la feminidad, destruye la hombría. Y es por eso que ante ese tremendo desafío, queridos, usted y yo necesitamos del consejo del Señor. Todos los días, no a veces. Usted no se puede, y yo tampoco, conformar con escuchar la palabra del Señor el domingo aquí. Usted y yo necesitamos más de Dios cada día ante los desafíos que tenemos. Pablo entonces describe en esta carta lo importante que era entender de dónde tomar para poder vencer en un contexto tan difícil. El versículo 1 nos habla de estos tiempos, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Para nosotros la palabra peligro suena a cuidado, peligro, no sé, danger, no sé qué viene a tu mente con eso. Pero cuando vemos el texto aquí, está usando una palabra que se utiliza en Mateo 8:28 para describir lo que se vivía en la condición del endemoniado de Gadara. Mateo 8:28 dice así: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera. Esa palabra feroces es la misma palabra que se utiliza ahí en el texto para hablar del poder demoníaco, agresivo, destructivo que venía sobre Cristo en ese momento, y que es el mismo espíritu demoníaco que quiere destruir al ser humano y destruirlo a usted. Son tiempos feroces en ese sentido, donde el poder del diablo y lo que quiere hacer el diablo está totalmente inclinado y con todo su poder para destruir al pueblo de Dios. Esos son los tiempos. Y Pablo está alertando a que el creyente, particularmente en la carta a Timoteo y a través de Timoteo a la iglesia, a que entiendan que estamos en un contexto muy difícil. Y hoy día, ¿qué es lo que vemos? Desintegración social, violencia, promiscuidad, apostasía. No hay valores morales, hermanos. Destrucción familiar, persecución religiosa, intolerancia por todos lados. Ese es el contexto. Por lo tanto, no podemos tener una visión romántica de la vida en este sentido. Tenemos que, por supuesto, disfrutar lo que Dios nos da y ser felices con lo que Dios nos da y disfrutar de todo lo que Dios nos da, pero no tener una visión romántica como que este es el lugar donde vamos a vivir la mejor experiencia. Nuestra mejor experiencia no está aquí. Nuestra mejor experiencia está con Dios, en la eternidad. Por eso el consejo de la palabra es: no hagáis tesoros aquí, donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones miran y hurtan. Entonces no hay que poner, digamos, los pies aquí para quedarse. Ponerlos en la tierra para no hacer locura y vivir escapados de la realidad. Pero no pensar de que si tú estás desgastando tu vida para construir algo aquí, eso es tu vida. Porque puedes construir aquí y perder el alma. Ese es el punto. Por eso entendemos que hay un poder espiritual que está detrás de todo lo que está pasando hoy día. Efesios capítulo 2 muestra que no es distinta a la realidad que vivíamos nosotros antes de llegar a Cristo.
Dice Efesios 2, Él los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu de desobediencia está operando en el mundo y está causando estragos. Entonces, eso es el contexto con que Pablo está tratando de alentar a Timoteo. Bueno, uno dirá, ¿cómo me va a alentar algo así? Bueno, es que si Dios no nos pone en la realidad, no puede hacer algo bueno por nosotros. Porque si vivimos en una vida ilusoria, con una teología que a lo mejor recibiste de éxito y de que Dios va a sacar el campeón que hay en ti, y que vas a ser próspero aquí en la tierra, y que tú pones 1 y Dios te da 100, y toda esa teología de la prosperidad, vas a tener un sufrimiento extremo cuando te des cuenta que Dios no ha pensado de esa manera, ni es lo que enseña la Biblia. Por eso, ¿qué más vemos aquí? Vemos aquí que con mucha claridad que la sociedad, hermanos, es el resultado de lo que los hombres son y lo que ellos aman. Y esto es importante porque cuando vemos las palabras que utiliza aquí, cuando él empieza a describir las condiciones del hombre, utiliza una palabra para definir amor. Nosotros en la Biblia encontramos 4 palabras en griego para hablar de amor. Una de ellas es la palabra fileo, que se refiere al amor fraternal, el amor de amistad, de afecto. La palabra eros, que se refiere al amor sexual o romántico, el tema de una pareja. El amor ágape, que es un amor espiritual, el amor divino. Y storge, que es un amor que implica compromiso. 4 palabras en el griego para hablar de amor. Nosotros en el español usamos una, para todos decimos te amo. En el griego hay 4. Pero en este versículo se concentra en una. Y en 3 descripciones que hace de los seres humanos, habla de amor. Habla de lo que los hombres aman, usa la palabra fileo y sus derivaciones. Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el problema de la sociedad, que es el mismo problema que hay en mi corazón y es el mismo problema que hay en usted, es que los seres humanos tendemos a amar cosas antes que a Dios. Amamos a personas antes que a Dios. La desviación de nuestro amor, el enfoque de nuestro amor, es el causante de todos los problemas. ¿Por qué cree usted que el Señor Jesús le dijo a los escribas que le preguntaron, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Con eso se resume toda la ley y los profetas. En la práctica, si uno amara correctamente, ordenadamente, no pecaríamos. Nuestro problema es de amor. Juan Calvino, uno de los reformadores, decía que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Lutero decía, nuestro corazón y el pecado de nuestro corazón es cuestión de amores, porque amamos cosas. Y esas son las palabras que utiliza aquí. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, o sea, narcisistas. Es una de las palabras, filautos, que significa una persona que piensa en ella misma, que busca su propia realización, que busca hacer su voluntad, que quiere guiar la vida a su manera, las decisiones a su manera. Todo tiene que ver con eso. No le importa tanto los otros, le importa más su vida. Son narcisistas, amadores de sí mismos. Hermanos, por eso la sociedad está como está. Por eso está como está. Porque está lleno de amadores a sí mismos, hermanos, y nosotros no estamos ajenos a eso. A la tentación en nuestro corazón, a querer hacer nuestra voluntad, a que nosotros seamos los rectores de qué es lo que yo debo hacer y a quién debo amar, y no Dios. Dice además, serán avaros. La palabra traducida aquí en español, avaros, también deriva de amor. Es otra palabra del griego que significa amantes del dinero. O sea, el texto nos está diciendo que el problema de esta sociedad es que la gente se ama mucho a sí misma y ama mucho el dinero. Hermano, y nosotros no estamos ajenos a eso. No estamos ajenos a eso. El dinero no es malo, ¿cierto? Es una bendición. Pero cuando la persona ama el dinero, como la Biblia lo muestra, se casa por dinero, se divorcia por dinero, mata por dinero, roba por dinero, hace truculencias por dinero, deja de pagar impuestos por dinero. ¿Por qué? Porque ama el dinero. Y tercero, el texto en el verso 4 dice, amadores de los deleites más que de Dios, o sea, del placer sexual y todos los placeres que este mundo puede dar.
Entonces, y todo lo que aparece en esa lista entre el versículo 2 y 4, todas son derivaciones de estos tres problemas de amor. Amor en la práctica al dinero, amor al sexo, amor al poder. Son cosas muy fuertes, hermanos, que están en el corazón de esta cultura, de esta sociedad. Y frente a eso, el apóstol está intentando, por medio de la obra del Espíritu Santo, iluminar la palabra en la mente de ese Timoteo. Hubo un pastor que tenía que predicarle a una iglesia, pero que él tenía debilidades físicas, tenía problemas físicos y al mismo tiempo estaba luchando con ser temeroso, etcétera, etcétera. ¡Wow! ¡Qué combinación más extraña! Bueno, lo interesante es que Dios puede usar vasos muy frágiles para glorificarse, como todos nosotros. Dios puede usar nuestras vidas para glorificarse. Y es bien interesante porque todo esto es introducción, hermano, del texto. Lo que aquí estamos viendo es que el apóstol Santo, inspirado por el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está inmediatamente contradiciendo lo que reina en esta cultura. En esta cultura se muestra y se dice que el hombre en sí es bueno. Pero aquí Pablo está diciendo, el hombre no es bueno. El hombre está lleno de problemas en su corazón. Jean-Jacques Rousseau planteaba que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Que es esencialmente bueno, decía Rousseau. Quienes han estudiado de filosofía se dan cuenta cómo él ha influenciado mucho dentro del pensamiento humano, Rousseau. También lo decía Locke, que era un empirista que planteaba que el hombre nace como una pizarra en blanco y que es el medio el que afecta al hombre. Y la gente piensa eso, ¿no? La gente tiende a pensar eso, que el medio afecta al hombre. Pero la Biblia muestra que el medio es el resultado del hombre. Todo lo contrario. El mundo está como está, no por el mundo. El mundo está como está por nosotros los seres humanos. No es el medio el que corrompe al hombre, sino el hombre es quien corrompe el medio. Y eso es importante tenerlo muy claro en nuestro corazón. Y este medio, hermanos queridos, es hoy día un medio muy difícil, porque el corazón del hombre está alejado de Dios y nuestro trabajo diario es que la palabra del Señor renueve nuestro corazón, renueve nuestra mente, nuestro corazón. Y cada día que podamos, a través de la exposición de la palabra, que la palabra del Señor, que es espíritu y vida, renueve la mente y el corazón de nuestros hijos, de nuestra familia, porque ellos están afectados de la misma manera y están hoy día inmersos en un mundo muy difícil. Y es por eso que si trabajamos en el corazón de los hombres, si trabajamos por medio del Evangelio, predicando la palabra, instruyendo la palabra, enseñando la palabra, aplicando la palabra, el corazón renueva, porque ese es el poder de la palabra y el texto lo muestra hoy día. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver? Eso es la introducción, hermanos, que este texto nos da tres consejos muy importantes. Pablo sale ahora de la teología y comienza, y hemos estado viendo muchos consejos prácticos. Nuestro hermano Juan Pablo la semana pasada nos leyó ahí un montón de consejos prácticos de Pablo a Timoteo. Y ahora nuevamente, ¿cómo puede entonces este hombre vivir victoriosamente? Diga conmigo, escapando. Eso es lo primero. Lo segundo, siguiendo. Y tercero, permaneciendo. Son tres palabras que están en modo imperativo, aunque una de ellas en el español aparece no en imperativo, pero son tres imperativos en el texto. Pablo le ordena y le da tres consejos muy específicos. Y si usted quiere aprender algo esta mañana, recuerde esos tres consejos que son muy importantes. Lo primero entonces es escapando o escapar. ¿Escapar de qué? Del espíritu que marca el fin de los últimos tiempos. El espíritu que hay, usted tiene que escapar de eso. Dice aquí el verso 1, ¿cierto? Debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Toda esa descripción del verso 2, 3, 4 está describiendo el espíritu que hay hoy día en el mundo. De hecho, habla la palabra calumniadores, personas buenas para calumniar a otros, para cupuchar de otros. Es muy interesante porque la palabra en el griego ahí es diabolos, de donde viene la palabra diablo. O sea, un calumniador es un hijo del diablo. Es la palabra diabolos, alguien que habla de otros, porque el diablo es el que hace eso, el que habla mentiras y calumnia. Es la misma palabra para aquel que calumnia y habla de otros. Es un diablo, y eso tienen que ser tratados por la iglesia, porque son muy peligrosos, igual que el diablo. Hermanos, y es interesante lo que dice la Biblia entonces,
Y es que Él le dice, usted tiene que huir de este comportamiento, hay que alejarse. Las personas tienden a irse, tendemos a irnos detrás del dinero, detrás de los placeres, detrás de las cosas que están en este mundo. Y nosotros tenemos que alejarnos de ese amor y amar más al Señor. Deberíamos adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. Vuelvo a repetir, nosotros como creyentes debiéramos adorar a Dios, amar a las personas y usar las cosas. Pero cuando el amor está mal dirigido, rechazamos a Dios, usamos las personas y amamos las cosas. Esa es la tendencia. Si nuestro corazón está distorsionado, vamos a rechazar al Señor. Vamos a usar a las personas y vamos a amar las cosas. Ese es el espíritu de este mundo. Si en su corazón hay alguna tendencia en ese sentido, lo importante es arrepentirse, hermano. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque una de las cosas que me he dado cuenta en los últimos tiempos, en este último tiempo reflexionando sobre el arrepentimiento, es que las personas, los cristianos, tienden a pensar que cuando hay un pecado en sus vidas, ellos tienen que reconocer su pecado y confesarlo. Y ahí está. No, la Biblia no dice que yo tengo que reconocer mi pecado. Dice que tengo que arrepentirme de mis pecados. Para llegar a arrepentirme, tengo que reconocerlo. Pero cuando alguien viene y dice, pastor, estoy arrepentido, sí, reconozco mi pecado, y sigue haciendo lo mismo, no se ha arrepentido. La Biblia no nos llama a simplemente a confesar los pecados. La Biblia nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados, que es diferente a solo reconocerlo. Sí, verdad, soy pecador. Y 3 golpecitos en el pecho. Y hasta 4 si quiere. No sirve. Es el arrepentimiento lo que el Señor persigue. Y el espíritu de este mundo es no arrepentirse, porque rechaza a Dios, usa a las personas y ama las cosas. Y eso es importante. Por lo tanto, en resumen, el triste diagnóstico de esta sociedad es que la gente es vanagloriosa, ¿cierto? Orgullosa. Hermano, y a veces nos pasa a nosotros. ¿Es un poco orgulloso usted? ¿Sí? ¿Un poco? Si creciera las narices, hermano, usted estaría empujándole adelante, quizás. Van a ser amantes del dinero. Lo he dicho otras veces, pero es un dato creo bueno repetirlo, es interesante. De las 100 economías más grandes del mundo actual, o sea, los poderes económicos más grandes del mundo, 51 de ellas son empresas. 51 son empresas en el mundo. Hay empresas más ricas que naciones completas. General Motors es más rica que Dinamarca. Ford es más rica que Sudáfrica. Toyota es más rica que Noruega. Walmart más rico que 161 países juntos. ¿Por qué? Por lo que estamos diciendo, por el espíritu de este fin del mundo. Porque amamos el dinero los seres humanos. De eso tenemos que huir. Y no diga, no, pastor, yo no amo el dinero. Cuidado. ¿Cómo está su generosidad? ¿Cómo está su ofrenda? ¿Qué se despierta en la mañana pensando? ¿Cuántas horas gasta pensando en cómo generar recursos? ¿Cuántas horas o tiempo pasa pensando en cómo pagar las cuentas? Son señales. Por lo tanto, vemos aquí muchos otros ejemplos. Somos amantes de los placeres, no amantes del Señor. Somos jactanciosos, tenemos una distorsión en las prioridades de la vida y de la familia. Dice, imagínense, dentro de la misma lista aparece desobediente a los padres. Para Dios no es un tema menor que alguien sea desobediente a sus padres. Está en la misma lista de los calumniadores, de las cosas más terribles de la lista que aparecieron aquí. Entre medio aparece desobediente a los padres. Por lo tanto, cuando uno ve padres que son laxos en la disciplina, no se están dando cuenta del problema que hay ahí. Es un problema serio cuando no hay disciplina en nuestras familias. Y no estoy hablando de golpes. ¿Ah? Si es necesario, la Biblia lo autoriza, pero es disciplina. Ser laxos con un corazón así les hace muy mal. La Biblia dice en Proverbios que aquel que no disciplina a su hijo lo aborrece. Lo aborrece. Por lo tanto, hermanos, ese es el espíritu del cual hay que huir.
Porque si hemos de vivir victoriosamente en los últimos tiempos, para no ser afectados con el tsunami en el cual estamos sometidos, nuestra primera meta es apartarnos de esos comportamientos y ayudarnos mutuamente, exhortándonos unos a otros a apartarnos de ese tipo de vida, porque es lo que el Señor quiere. Hermanos, ¿por qué? Porque son días furiosos, y espero que hoy día se vaya con esa conciencia, pero también con la esperanza de dónde podemos sacar para poder enfrentar eso. El mundo está arruinado. ¿Sabe por qué? Porque existe este amor furioso por las cosas, existe este amor furioso por el dinero, pero también porque está disociada o separada la espiritualidad de la vida diaria. Verso 5, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, es forma sin poder, exterior sin interior. Es lo que Jesús le criticaba a los fariseos: mucho exterior sin fondo. La Biblia le importan las dos cosas, al Señor le importan las dos cosas, la forma y el fondo. Y a algunos les importa solo el fondo y sin la forma, y a otros les importa solo la forma sin el fondo. Son las dos tendencias. La Biblia le da valor al fondo y a la forma. Pero aquí está criticando que va a ser muy común solamente forma sin fondo, sin corazón, palabras sin vida, fe sin obras. Fe sin obras. Eso significa solo forma. La iglesia evangélica, hermanos, está creciendo también en algunas partes del mundo, y incluso en algunos lugares crece a pesar de las persecuciones, pero no está creciendo en compromiso. Está creciendo en número, porque la gente viene a buscar algo de Dios, pero no está creciendo en su compromiso con Dios. Y ese es el espíritu de los últimos tiempos. Gente que viene a buscar la ayuda de Dios, pero no se compromete su vida a Dios. Le importa lo que Dios da, más no le importa al dador. Quiere lo que Dios puede otorgarle, pero no una relación profunda con Él. Eso es el espíritu de los últimos tiempos, hermanos. Y de eso tenemos que arrancar, tenemos que huir como iglesia, hermanos. Tenemos que huir como familia, arrancar de esa manera de vivir. Segundo, ¿qué más nos enseña el texto? Necesitamos seguir. ¿Seguir a qué? El ejemplo de aquellos que caminan con Dios. Siempre cerca vamos a tener a alguien que puede ser ejemplo para nuestras vidas, y tenemos que buscarlos. Fíjate, el verso 10 lo dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, de Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Imagínense entonces, él tenía que seguir extendiendo el evangelio. Timoteo tenía ese desafío. Pablo iba a morir, ya estaba claro Pablo que este era su último tiempo, él ya iba a ser sacrificado, y este joven tenía que seguir adelante. Y la palabra que Pablo utiliza aquí en griego, cuando le dice pero tú que has seguido mi doctrina, es una palabra que no es un seguimiento eventual. Y esto es importante. Los énfasis que a veces da el idioma puede distorsionarnos la intención del autor. Y aquí en este caso, cuando Pablo dice has seguido, no es un seguir eventual, hermanos, es un seguir de cerca y con mucha atención. ¿Qué es lo que había hecho Timoteo? Había seguido de cerca y con mucha atención. Y usted tiene que hacer lo mismo. Yo también. Para poder vencer en estos tiempos peligrosos, usted tiene que apartarse entonces del espíritu de este mundo y seguir con mucha atención las cosas que el Señor dice en su palabra. Necesitamos, por supuesto, entonces, personas maduras en las iglesias. Siempre las va a haber. Siempre va a haber en la iglesia de Cristo personas que han crecido más. A esas personas pégate, acércate, convive, comparte, aprende, mira, pregunta, acércate. Siempre hay, gracias al Señor. Y en esta iglesia hay, para la gloria de Dios. Entonces, si usted está partiendo, si usted es débil en la fe, si usted quiere aprender más de Cristo, necesita más de Cristo, péguese, siga a aquellos que son ejemplos en la grey. Siempre hay. Y si usted
no se ha dado cuenta, usted también es ejemplo. Siempre alguien le mira. Solo piensa en su familia. Le están mirando. Si usted es padre, si usted es madre, hay algunos cachorritos que le están mirando. Hay jovencitas, jovencitos que le están mirando. Y usted es ejemplo. Y por eso necesitamos ser ejemplo. Todo el tiempo que podamos. Es verdad, necesitamos buenos y mejores líderes para los jóvenes en la iglesia siempre, y gloria a Dios. Necesitamos también padres piadosos que sean buenos modelos para los hijos. Necesitamos cristianos que digan la verdad y vivan la verdad. Eso es lo que el Evangelio está clamando de su pueblo hoy día. ¿Cuáles son las marcas que vemos aquí entonces de ejemplo? Si usted quiere ser ejemplo también para otros, ¿quiere usted ser ejemplo para otros? Sí, pregunto. Yo anhelo. Quiero ser ejemplo. Y debiera ser nuestro anhelo personal, ser ejemplo. Lo primero que el texto nos enseña es que las vidas tienen que ser abiertas para que todos las vean. O sea, nosotros tenemos que practicar lo que enseñamos. Nuestra fe, nuestro sacrificio, nuestro amor, nuestra perseverancia tiene que ser vista, no solo dicha, sino vista. Y ese es un trabajo personal. Y gloria a Dios que podemos tener además hermanos que nos ayudan. Yo no sé si a usted le ha pasado que algún hermano le ha llamado la atención en la iglesia, le ha exhortado. ¿Alguien le ha exhortado alguna vez? ¿Sí? ¿Ha recibido exhortación? ¿Sí? Si usted es humilde y no reverde, está verde pero reverde y es rebelde, no lo va a recibir y se pierde la oportunidad. Porque usted tiene que entender que es la metodología de Dios para transformar nuestras vidas. Dios usa su iglesia muchas veces. Por lo tanto, las vidas de las personas para ser ejemplo tienen que estar abiertas, su conducta tiene que ser ejemplo, enseñanza de buena doctrina, también tener un propósito claro. Por favor, abra su Biblia en Hechos 20:24. Miremos ¿cómo era el propósito de Pablo? Pablo se está usando de ejemplo para guiar a Timoteo. Mire lo que dice Hechos 20:24. Dice así: pero de ninguna cosa hago caso, se refiere a la oposición y a la persecución, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. O sea, si usted se da cuenta, Pablo tenía muy claro el propósito de su vida. El propósito de su vida no tenía que ver con él mismo, tenía que ver con los planes de Dios. Y esa debiera ser una determinación. Si usted quiere ser ejemplo para su vida, su familia, usted tiene que tener una cosa clara: ¿cuál es su meta principal en la vida? Si su meta principal en la vida no está en esta línea, hermano, va a influenciar con el espíritu de este mundo a su familia. Si su meta principal no es poner a Cristo en el centro de su vida, poner a Cristo en el centro de sus planes, poner a Cristo en el centro de sus propósitos, de su vida diaria, de su santidad, si no está ese como plan, no estoy diciendo que seamos perfectos en todo eso, estoy diciendo si esa no es su meta, si no está esa como meta, sin duda hay una meta más baja que esa. Y si hay una meta más baja que esa, algo del espíritu de este mundo está infiltrado en la familia. Porque ahí está, ya se nota en las prioridades, se nota en el uso del tiempo, se nota en cómo enfrentamos las diferencias, se nota en cómo oramos, cuánto ponemos a Dios y la palabra del Señor en el hogar, porque ya hay algo ahí, hay algo más importante que eso. Quizás tiene que ver con el trabajo, quizás tiene que ver con el dinero, o quizás tiene que ver con, no tiene que ver con el dinero porque a lo mejor lo tienes, pero con los placeres, con pasarla bien. Por lo tanto, es importante reflexionar sobre los últimos tiempos. ¿Por qué, hermanos? Porque son tiempos furiosos, dice la Biblia. Yo no sé si usted está convencido de eso. Yo estoy abismado cómo está el mundo hoy día, cómo está nuestra sociedad. No tenemos que ir a Medio Oriente para ver lo difícil que está. Ya lo estamos viendo aquí. Está muy difícil. Entonces,
Para vivir victoriosamente, hermanos, debemos escapar del espíritu que gobierna el fin de los tiempos y seguir el ejemplo de aquellos que caminan con Dios. Usted tiene que estar al lado, discipulándose, discipulando y discipulándose, cerca de personas más maduras. Y tercero y por último, hermanos, permanecer. ¿En qué? Fieles a la palabra de Dios. Verso 13 dice: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Qué le dijo? Persiste tú. Va a haber un montón de gente que no lo va a hacer. Van a haber falsos maestros que van a tratar de sacarnos. Van a haber tendencias, filosofías y tentaciones que van a intentar pararnos. Pero ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Persiste tú. No, es que los hermanos de la iglesia no están haciendo esto, no importa, persiste tú. No, es que mira esta hermana, mira es que mi familia, mira es que el país. No, persiste tú. Eso es lo que el Señor está diciendo. Persiste tú en la palabra. Fíjate, le dice, verso 14, porque persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, o sea, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido, del Señor por medio de Pablo, y de que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Quién le enseñó en la niñez a este joven? ¿Se acuerdan? Su abuela y su madre le enseñaron la palabra del Señor, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí están los dos textos más queridos por mí de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, no una parte, no solo el Nuevo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué? Y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Las palomitas. Por eso hoy me puse más atrás, porque es el espíritu de este mundo. Nos quiere liquidar. Por eso hay que estar atento, En la mañana yo dije al hermano, me voy a poner más atrás porque veo peligro. De la misma manera, hermano, así tenemos que estar atentos nosotros de la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña aquí que es tan poderosa, que puede cambiar vidas, puede hacer sabio al sencillo, puede dar luz en nuestro caminar, puede convertir el alma. Ese es el Evangelio, es poderoso. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, lo triste que pasa en estos últimos tiempos, por el espíritu de este mundo, porque las personas tienden a amar el dinero, a amar los placeres, a amarse a sí mismos, a amar todo lo que este mundo puede dar. El problema de estos últimos tiempos, donde hay más abundancia de Biblias traducidas, donde tenemos decenas y decenas de Biblias de estudio, tenemos Biblias con letras chiquititas hasta letras gigantes, Biblias de la mujer, del niño, del viejo, del soltero, no sé, hasta para el perro van a sacar una Biblia, hermano. Biblias de todo tipo, libros por doquier, gratis, digitales, materiales fantásticos. Estamos en una época, hermanos, con una generación analfabeta en la palabra del Señor. Analfabeta. Y eso es por el espíritu de este mundo. ¿Por qué alguien no lee la Biblia y la estudia profundamente? Porque está consumido por el espíritu de este mundo. Lo tiene tomado. Por eso no lee la Biblia. Está influenciado por el espíritu de este mundo y se lo está llevando y lo estamos perdiendo. Por eso no lee la Biblia. Porque hay algo más que ama. Ama su placer, su comodidad, su vida, su día. Ama hacer lo que le gusta todos los días. Está influenciado por el demonio mismo
porque ese es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Si usted no está consciente de que esto no es solo los hombres de carne y hueso que caminan sobre este mundo, sino que hay demonios que están detrás de todo, y que el mismo diablo está tratando de destruirlo a usted y a su familia. El hecho de que alguien no tome la palabra del Señor y la estudie profundamente es porque el espíritu de este mundo lo ha arrastrado y lo tiene cautivo bajo su dominio. Y la verdad es la única que le puede hacer libre. Escuchar la palabra. Cuando Dios nos habla al corazón, cuando Dios nos hace entender que estamos mal y que tenemos que arrepentirnos, las cosas pueden tener algo diferente. Hermanos, estamos con una generación demasiado analfabeta en la palabra del Señor, lleno de Facebook, lleno de memes, lleno de otras cosas, pero no de la palabra. Son creyentes sin firmeza, son creyentes pusilánimes, son creyentes débiles, porque no están firmes, persiguen las últimas noticias. Eso es lo más importante. ¿Supiste? ¿Viste? ¿Te contaron? Eso es lo importante. En vez de decir, ¿leíste en la palabra del Señor? ¿Sabes lo que el Señor dice en tal versículo? ¿Sabes lo que el Señor nos quiso enseñar? ¿Sabes lo que el Antiguo Testamento nos quiere decir? ¿Sabe qué es lo que Dios habla a su pueblo? Ya no examinan la palabra. Y es por eso que aquellos cristianos, según lo que nos muestra la Escritura, son creyentes que no tienen raíces. Por lo tanto, evidentemente cuando no hay raíces no va a haber compromiso. No va a haber compromiso. Solo pequeños mensajitos de Facebook son su alimento. Están muriendo de inanición espiritualmente hablando, hermanos. Y ese es un desafío a cambiar. Y lo hermoso, hermanos, es que Dios nos exhorta y nos reprende justamente porque no quiere que seamos manipulados por el espíritu de este mundo y que seamos guiados por el Espíritu Santo de Dios, quien inspiró la palabra de Dios. Si tú quieres escuchar a Dios hablarte, yo lo necesito. Abre las Escrituras y dile al Señor que te hable, porque el Señor habla, y con autoridad, con poder, con gracia. Dios transforma por medio de su palabra, hermanos. Dios decidió hablarnos por medio de su palabra, primero para alentar nuestro corazón. Dios decidió hablar por su palabra para iluminar el camino de nuestros pies. Dios habla por su palabra para libertarnos de la mentira, para sanarnos del poder del pecado, para librarnos del pecado, para salvarnos también de nosotros mismos. Hermanos, si somos peligrosos. La persona más peligrosa con que usted vive es la que usted ve en el espejo en la mañana. Si usted no lo entiende, no lo acepta, porque eso es lo que la Biblia dice. Pablo dice, miserable de mí. No miserable de mi esposo, no miserable de mi esposa, no miserable de mi suegra, mi vecino, mi pastor, la iglesia, el país, el presidente. No, miserable yo, si el más peligroso somos nosotros. Y Él viene a salvarnos de nosotros mismos. La palabra del Señor puede llevarnos a la vida eterna. Hermano, nos puede llevar a conocer a Dios y a sus propósitos. ¿Qué cosa más valiosa que eso? No hay cosa más valiosa. Lamentablemente, hoy día hay personas para quienes la luz interior es más importante que la palabra del Señor. Es que yo desperté el día, pastor, y había una brisa y sentí que Dios me dijo. Le agarró un viento fresco, parece. No importa el vientecito, importa si eso que tú crees que escuchaste concuerda con la Escritura. Si no nace de la Escritura, puede ser un viento que viene de dudosa reputación, hermano. Lamentablemente hay personas que viven así la vida cristiana, por esa supuesta luz interior, por sobre la Escritura. La experiencia de ellos es más importante que la verdad del texto. Las emociones están en el trono y la razón por ahí abajo. Buscan la salvación, pero no al Salvador. Quieren las bendiciones, pero no al bendito Dios. Quieren los regalos, pero no el compromiso. Y es por eso, hermanos, que esa inestabilidad nosotros tenemos que sacarla de nuestras vidas y aferrarnos en la palabra del Señor y agarrarnos de lo que la Biblia dice y no de lo que la gente dice.
Fíjate, el verso 13 dice: más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aléjate de aquel tipo de personas. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, hermanos. Por eso cuando vemos aquí el verso 15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús, nos damos cuenta que la palabra del Señor nos puede transformar, dar esa salvación. Está claramente siempre centrada en Cristo, no en una mirada humanista, y nos va a mostrar de manera inerrante, infalible y suficiente que es el camino sólido por el cual nosotros podemos edificar nuestras vidas. No tomes un camino diferente, no te alejes. No es un camino fácil. Los que estamos en el Evangelio sabemos eso. Sabemos que no es un camino simple, es un camino que a veces tiene piedras complejas, un camino árido a veces, difícil. Pero hermano, es el camino de la salvación de nuestras almas y la salvación del alma de nuestra familia. Yo creo que amar a nuestra familia no tiene mejor expresión que ponerla a los pies de Cristo cada vez que podemos. Eso es amar a nuestras familias. Eso es amarla con fuerza. Quiero concluir entonces recapitulando y recordándonos entonces que Dios nos llama a vivir aquí esta vida de manera peregrina, como unos peregrinos, llenándonos de la palabra inspirada del Señor, viviendo por el Espíritu Santo. Evidentemente todo este contexto nos llama a estar unidos, nos llama a estar juntos, para que podamos tener modelos y usted ser modelo de otros. Si a lo mejor hoy día usted no es modelo en todo y está pegado a alguien que es modelo, pero usted, hermano, va a ser modelo, porque Dios lo va a ayudar a crecer. Y en las áreas donde es débil, Dios le va a ayudar y nos está ayudando a todos. Yo también estoy creciendo todos los días. Necesito crecer, necesito ser ayudado por el Señor. También, terminando, hermanos, no tome un atajo mundano para guiar su vida. No tome los consejos de este mundo. Discipúlese, estudie la palabra, aprenda. En esta iglesia, hermanos, nadie puede decir que no hay oportunidades para aprender de la palabra del Señor. Nadie puede decir. Si alguna vez alguien lo dice, no sé, lo vamos a tirar al río, hermano. Porque aquí, si hay algo que hay en esta iglesia, son oportunidades para aprender. Tenemos los grupos de discipulado, tenemos la predicación bíblica de la palabra, hay grupos de hombres, grupos de mujeres, hay grupos de DNA pequeños, hermano. Hay enseñanzas específicas que hacemos, hay consejería bíblica específica. ¿Qué más? Que nos vamos a vivir a tu casa. ¿Te imaginas la mañana despertar y te aparece el pastor y te lee la Biblia? Sería loco eso, ¿no? Todos viviendo juntos. ¿Qué más? O sea, hermano, no sea negligente. No sea, y dése cuenta que la negligencia en esta área es porque el espíritu de este mundo lo tiene agarrado. Usted no está siendo consciente que está siendo dominado por el espíritu de este mundo. Y la verdad te hace libre si confiesas y te arrepientes y te apegas al Señor. También, por último, arrepentirnos entonces y amar a Dios y amar a nuestro prójimo. No amarnos tantos a nosotros. Nos amamos demasiado, demasiado fuerte eso. Nos amamos mucho, amamos nuestra comodidad, amamos que los gustos, mi día, ¿no? Este es mi espacio. Es muy de este tiempo, ¿no? Este es mi espacio, este es mi tiempo. Que nadie se mete aquí, que nadie se mete ahí. Ese tiempo no es tuyo, ese tiempo es de Dios. Dios te lo dio para administrarlo y darlo y entregarlo a aquellos que necesitan. Así que, hermanos, espero que si usted tiene a Cristo en su corazón y ama a Cristo y eso está ahí en su corazón, tome de Dios esta palabra, porque nuestro Señor es el único que efectivamente jamás se amó a sí mismo antes que al Padre. Nunca amó las riquezas y lo que las riquezas daban. De hecho, Él vivió como un pobre. Nuestro Señor no disfrutó de los placeres de este mundo, rechazó los placeres de este mundo. ¿Saben por qué? Por honrar al Padre y por vivir esa vida perfecta y no ser influenciado por el espíritu de este mundo y no pecar en eso. Fue el Cordero perfecto que nos rescató para que pudiéramos caminar una vida diferente. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo
no se dejó influenciar por el espíritu de este mundo. Cuando el espíritu mismo de este mundo, el mismo diablo, se le puso enfrente y le ofreció lo que este mundo da. ¿Quieres riquezas? Te las doy. ¿Quieres poder y autoridad? ¿Quieres reconocimiento? Yo te lo doy. ¿Quieres placeres? ¿Tienes necesidades? ¿Quieres suplir tus necesidades? Yo te las doy, le dijo el diablo. ¿Qué le dijo? Apártate de mí. Yo quiero hacer la voluntad de mi Señor. Porque Él vivió esa vida perfecta, hermanos. Yo sé que ninguno de nosotros la va a vivir, pero porque Él la vivió por nosotros, nosotros tenemos que trabajar en esa forma de vida. Apartarnos del espíritu de este mundo, seguir el ejemplo de otros, hermanos, y permanecer en lo que hemos aprendido en la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén?